Bien, hermanos, los saludamos con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Seguimos con el tema, la humanidad de Cristo. ¿Por qué la humanidad? Porque muchos de entre nosotros agarramos y pensamos que nuestro Señor Jesucristo no pasó las mismas cosas que nosotros pasamos. Y Él las tuvo que haber pasado. Y esto es lo más lindo, que Dios mismo venga en carne, teniendo emociones, pasiones, sentimientos, deseos. Y esto es lo más maravilloso, de que nuestro Señor haya venido en semejanza de hombres, renunciando a toda su deidad, renunciando para darse por completo en amor, en piedad, en misericordia, para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Esto no fue fácil para él. Es como que si usted tiene una casa hermosa, lujosa, y que tiene una mansión en sí, y tener que ir a vivir, qué sé yo, en una aldea y tener que vivir con gente, qué sé yo, indígena, con gente que no tiene ni preparación, ni cultura, ni modales, ni muchas cosas. Porque él no vino a compartir con los rabinos, él vino a compartir con gente del vulgo, él vino netamente a compartir con personas así. Pero vamos a empezar a orar. Vamos a pedirle a nuestra hermana Matilde, por favor, que pueda empezar con una palabra de oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, Señor Santo, te damos gloria y honra en este día, Padre. Gracias por tu fidelidad, Padre bueno, Padre de misericordia. Ponemos en tus manos, Señor amado, este devocional, mi Dios Santo. Padre, que sea usted guiando, Señor, al pastor Luis Antonio Daimo, Padre. Que sea usted, Señor, ministrando a cada una de nuestras vidas, amado Dios, en este día, Padre eterno. Ponemos nuestras vidas en sus manos, Señor Dios Santo. Que usted sea el que tome el control de nuestras vidas, Señor. Que su Espíritu Santo nos dirija, nos redarguya, Dios Santo, nos convenza de nuestra condición delante de su presencia, amado Dios. Sí, Oh Padre eterno, bendito Dios, ponemos en tus manos, Señor, el ministerio, Señor Oasis, Señor. Que sea usted, Señor, que siga guiando, Señor, amado, al pastor Luis Antonio, a la cual te lo he puesto a administrar esta obra, mi Dios Santo. Le dé la fortaleza, Señor, le dé la sabiduría, Señor. Padre eterno, y a los que les acompañan, mi Dios santo, les dé bien la fuerza, Padre. Bendito Dios, en tus manos, Padre, lo ponemos, Señor. Y te damos a ti toda la gloria, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces decíamos de que dentro de todo nuestro Señor Jesucristo escoge un lugar tan humilde, dentro de todo hasta para nacer. Escoge una mujer humilde para que sea su mano, un carpintero para que sea su papi. Y Dios pone la familia, ahí Santiago, Jacobo, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, simples, llanos y demasiado humildes. Impresionante. El rey de reyes, el señor de señores, el dueño de todo el mundo, de todos los planetas, de todo el sistema solar, el que tiene su trono en los cielos, decide vivir humilde y simplemente. Esto es impresionante, porque dentro de todo nos muestra quién es realmente el Señor y por amor cómo lo hace. Y nos da la oportunidad a nosotros de ser salvos a través de Él. Si no hubiese venido como humano y negándose aún así en condición de humano y llegando a una muerte y a una muerte de cruz que simplemente un maldito, uno de los peores podía morir en ese castigo, él toma esa semejanza y esa condición para no creer que es nadie y no sentirse que es nadie, sino que se despoja de todo, de todo, de todo. Y la verdad es que mucha humanidad, mucha humildad, mucha simpleza, mucha sencillez, mucha piedad, mucho y grande amor de nuestro Dios. Muchas veces a nosotros nos cuesta renunciar a lo que tenemos, creemos que merecemos más de lo que hacemos, pensamos de que nosotros somos alguien en la tierra y que podemos nosotros lograr cosas grandes y que nosotros debemos de ser, qué sé yo, reconocidos entre los hombres y buscamos un montón de basuras mentales que lo único que nos hacen vivir enfermamente, mentalmente, y nos hacen vivir muy mal. El ser humano no merece nada. El ser humano
Por eso que el Señor, su carne la crucificó en un madero, indicando realmente que el ser humano tiene que morir y negarse a sí mismo, morir a sus emociones, pasiones y voluntad para que Cristo crezca, para que espiritualmente el ser humano pueda alcanzar a lo que hemos venido a ser nosotros, hijos del Altísimo, llevados y guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios, muriendo a todo lo que se llama carne, muriendo a eso, dando nosotros simplemente dos cosas: amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, llamando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o sea, sencillamente viviendo en el amor. Y esto es lo que a muchos hoy en día les cuesta, entender que el amor va por encima de todas las cosas. El que no ama a su hermano es un homicida, dice Dios. Y obviamente el Señor vino a dar su vida solo por amor. O sea que nuestras vidas, no solamente nuestros bienes, nuestras vidas para ganar vidas, nuestras vidas para que otros conozcan la verdad. No es tan simple, pero es lo mejor que podemos hacer: ser aconsejados, recibir sabiamente el consejo y vivir el consejo. El que está en el amor ha acabado con toda la ley. Ha acabado con toda la ley. Porque el que vive en amor no quiere dañar a su prójimo, no piensa en sí mismo, busca el bienestar del otro, piensa en las cosas de Dios, ama a Dios y le agradece a Dios por lo que nosotros tenemos ya. Y tenemos el más grande regalo que pudimos habernos imaginado: el regalo de la vida eterna. Este es un regalo que ninguno de nosotros merecía. Terminar en el lugar donde está nuestro Señor. Terminar en el lugar donde Dios ha conseguido para que nosotros estuviésemos, que donde está Él, nosotros viviésemos por y para la eternidad. Y pasa por todas estas situaciones nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:18. Primero, un nacimiento maravilloso. Y nos habla y nos dice aquí en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo único que hizo Dios en una diferencia total es por la simiente. No podía ser la simiente humana, tenía que ser la simiente divina, tenía que ser un nacimiento virginal. Ahí está nuestra hermana Andreita también. Entonces, gloria a Dios por esto. Realmente algo bendito. Nadie humanamente le había tocado a María. María era una mujer completamente virgen, simplemente llenada por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios es Dios. Él hace como Él quiere, como Él siente que debe de hacerlo, y Él toma las decisiones más grandes que las que nosotros pudiéramos tomar. Y Él hace cosas que nosotros no podríamos hacer. Ninguno de nosotros podría embarazar espiritualmente a nadie. Así de simple. Pero el Señor la embarazó espiritualmente a María. Nadie la había tocado. Y ella, simplemente concebida por el poder de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Y algo muy lindo, que dentro de todo ponga de su espíritu en una carne que se vaya formando dentro del vientre de su madre para pasar todas las cosas que a nosotros nos pasan. Y ahora, nosotros sí podemos tener un nacimiento espiritual. Él pudo tener un nacimiento físico siendo Dios, y nosotros podemos tener un nacimiento espiritual siendo humanos. Entonces, si Él no venía en semejanza de hombre, no nos daba la condición a nosotros de nacer en el espíritu. En nosotros se nos invierte, pero la verdad, venimos a ser criaturas espirituales. Esto es, por eso que dice que ninguno que no naciere de carne, de agua y de espíritu, o sea, sencillamente es el nacimiento, como le dijo a Nicodemo: tendrás que nacer de nuevo. Es un nacimiento en el cual ya nosotros entramos por el poder del Espíritu Santo de Dios y nos conectamos con ese Dios bendito, porque la conexión no es con la carne. Dios no habla a nuestra carne, Dios le habla a nuestro espíritu. De espíritu a espíritu hay la comunión. Por eso que dice que los hijos de Dios son guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios.
Y esto nos hace entender que Cristo vino en carne, vino en sangre, por voluntad de Dios, pero realmente nos hace vivir como a Dios le agrada. Esta es la primera manera. Lucas 1:31 también lo describe de la misma manera. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará un trono de David, su padre. José era descendencia de la tribu de Judá, su papi humano, pero es que como había creado al rey David, como lo había puesto, él tenía que heredar un trono eterno, un trono de que dentro de los humanos sea el trono más grande. ¿Cuál debería de ser ese trono? El trono de David, para que heredase la realeza, lo divino buscando dentro de todo la realeza. Pero si nosotros vemos, ¿cómo puede ser que de la descendencia del rey David nazca el rey de los judíos en una pesebrera donde comen los animales? ¿Cómo puede ser? Es que dentro de todo, para que ustedes se den cuenta, que no le importaba la realeza humana, no le interesaba nada de lo humano, lo que le interesaba y lo que nosotros nos debe interesar es lo divino, lo espiritual, no lo humano. Lo humano en nosotros, por eso el Señor nos dice, haced morir en vosotros lo terrenal. O sea, el Señor quiere que nosotros tengamos los frutos espirituales. ¿Por qué existen los problemas entre nosotros? Porque andamos en la carne. Porque se quiera o no se quiera, es una vida perversa, llena de egoísmos, llena de sentimientos de amargura, llenos de muchas cosas. Por eso es que el Señor quiere que nosotros crezcamos en el Espíritu, porque es la única manera de hacer morir la carne. Tú no puedes dentro de todo. Hoy en día hay gente que no quiere humillarse, que no quiere arrepentirse, que solamente mira los errores de las personas, pero nunca quiere mirar sus propios errores. Yo hasta el día de hoy, primero que nada, antes de mirar los errores del otro, ocha, sinceramente Dios me devela los míos, los que hay en mí. Y no hay mejor cosa que ponerte a cuentas con Dios y reconocer qué es lo que hay en tu vida, si quieres crecer espiritualmente. Ahora, su nacimiento, como en Mateo 1:16, si fue concebido, pero si bien su nacimiento, y dice así, y Jacobo engendró a José, marido de María, el cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, qué increíble. En sí, 28 generaciones para que nazca nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Y esto Dios lo planificó con una certeza, con una puntualidad, pero impresionante en todas las cosas. Y Dios, para que tú nazcas, quiero decirte, que ha determinado el día, la hora, el minuto, el segundo. Al menos aquellos que han nacido no por cesárea, que han nacido por parto natural. Esto es impresionante, porque por cesárea muchas veces adelantan, aunque el nacimiento de todos modos es para que una criatura nazca a la luz y yo no podría manejar estas cosas que son de Dios, pero Dios es sorprendente. Y esto es algo maravilloso. Pero tu madre, cuando te dio a luz, dejó de ser virgen. Y en ese tiempo no había cesárea. Entonces, hasta el día de hoy, querer pensar y presumir, como los musulmanes piensan, que van a tener 72 mujeres eternamente vírgenes. Entonces, yo no sé si eternamente vírgenes, ¿para qué las quieren tener? O si es que van a volver, van a tener relaciones y son locos. O sea, realmente ni siquiera humanamente se puede llegar a una conclusión de ese tipo,
y pensar, pero aquí María concibió y dio a luz un hijo, y su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Salvador, Jesús, el que viene para salvarnos. Ha tenido que estar dentro del vientre de la madre durante los 9 meses. Ha tenido que ser amamantado por su madre durante el tiempo que tenía que ser amamantado. Un Dios milagrosamente espiritual, dueño de todo, cuidado por una madre. Impresionante, como todos nosotros lo hemos necesitado ser. O sea que aquí no hay una diferencia en lo que él vivió con lo que nosotros hemos tenido que vivir y con lo que nosotros vivimos. No hay ningún tipo de diferencia. ¿Y por qué hace todo esto Dios? Para mostrarnos que sí se puede vivir en el Espíritu, que sí se puede andar en el Espíritu. Jesucristo no dejó casas, Jesucristo no dejó posesiones, no dejó bienes a nadie. Lo que dejó es un camino, lo que dejó es una vida. Lo que sembró fue realmente su propia sangre por cada uno de nosotros. Cuando le damos valor a todo esto y cuando nosotros somos agradecidos con estos benditos actos de nuestro Señor Jesucristo y cuando nosotros meditamos cómo habrá sido la niñez de nuestro Señor Jesucristo, con seguridad que en algún momento le ha dolido la panza, con seguridad que en algún momento le ha dolido la cabeza, con seguridad que en algún momento ha tenido que tener los dientes de leche y tener que dentro de todo que se le salgan y quedar sin dientes. Con seguridad el Dios eterno ha tenido que pasar un proceso humano. Tal vez en algún momento le ha dolido el oído, tal vez en algún momento se ha resfriado, ha tenido que pasar por todos esos procesos, tal vez en algún momento ha tenido diarrea y sabe y se compadece de los que tienen diarrea, hasta de los que tienen diarrea cerebral se compadece de los que no piensan bien. Pero realmente Dios es bendito. Dios sabe todas las cosas. Sabe cómo es el dolor, sabe cómo es la tristeza, sabe cómo es la frustración, sabe todas las cosas, sabe cómo te sientes, cómo realmente pasas tu vida. El Señor lo ha tenido que experimentar, lo ha tenido que vivir. Ahora si vemos nosotros Mateo 1:25, por favor, y dice así, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso el nombre Jesús. Entonces, vamos a leer del versículo 23. Y dice aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, porque no quería infamarla. Pucha, por favor, ¿sabes? Mejor vete por donde has venido. Yo no quiero nada, ya me vienes embarazada y me vienes con un cuento de hadas aquí con que dentro de todo ahora yo ya no sé qué hacer. Eras una gran mujer, era una mujer humilde, una mujer sensata, era una mujer de la cual no se podía pensar mal, pero dentro de todo José dice, bueno, si estás embarazada, yo no quiero nada contigo. O sea, como humano, no quería nada. O sea, dentro de todo, tal vez tienes otro amor, tal vez tienes algo, y se le tuvo que presentar el ángel y le dice, no sabes, lo que tu mujer lleva es lo que tú nunca pensaste en tu vida llevar. Lo que tú recibas del Espíritu es algo que tú nunca pensaste recibir. Qué tremendo. Algo que nunca pensaste ser hijo del Altísimo y tener la herencia eterna de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y ser semejante a los ángeles. Nunca pensaste concebir semejante regalo en la vida por conocer a Cristo Jesús y hacer lo que Dios nos manda. Nunca pensaste. Y dice así, pero no conoció hasta que dio a luz. No conoció, no tuvo intimidad. Él dijo, verdaderamente mi mujer está embarazada, 9 meses yo no la toco hasta que conciba. ¿Por qué? Porque tenía que dar, una virgen tenía que dar a luz. Tenía que ser virgen, tenía que ser sin mancha. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que escoger? A José, un tremendo siervo de Dios, para que no tenga esa emoción, pasión y deseo brutal animal, terrenal y diabólico de querer tener intimidad con su mujer. No la conoció. Qué lindo ese proceso. Por eso que el hombre puede vivir también procesos en la vida, como los que Dios destina, la continencia,
Pero está casado, sí, pero es que no ha tocado a su mujer. Y no hay cosa más hermosa en la vida cuando la mujer dentro de todo nunca tuvo una intimidad y cuando el hombre nunca tuvo otra intimidad. Y cuando se juntan, este es un pacto de sangre para ambos. Y eso es una alianza, pero definitiva, definitiva. Si eso es lo que nosotros deberíamos de tratar de hacer con nuestros hijos. Por eso es que los judíos escogían dentro de todo las parejas de sus hijos y demás cuestiones, cómo vivían. Porque todo no es que vamos a vivir como la antigüedad, sino como Dios quiere, en la pureza. Porque cuando hay esa pureza hay una integridad total, hay un respeto, hay un pudor. Y uno no quiere más y sueña con solo su pareja, porque dentro de todo su pareja es uno con él. Ya no son dos, sino una sola carne. Por eso estaba escrito dentro de todo también en el Antiguo Testamento que si tu mujer no derramaba sangre, que la devuelvas. Que la devuelvas. Simple. Era así en antiguos tiempos. ¿Por qué? Porque definitivamente estos son pactos hechos por Dios. Muchos lo han vivido y hay otros que obviamente, pero lo más importante para Dios es que valoremos que no hemos sido esas personas santas, que no hemos sido esas personas espirituales, que no hemos sido y que el Señor nos ha perdonado todas nuestras basuras y que por encima de todo eso nos da una vida nueva, una vida eterna. Pero hay otros que no dan gracias y no son libres de todas sus ataduras asquerosas y malvadas y perversas y que no hacen otra cosa que justificarse. No necesitamos nosotros justificarnos a nosotros mismos. Lo que nosotros necesitamos es justificados por nuestro Padre Celestial. Entonces, pero él no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, como el ángel le dijo. Qué maravilloso. Entonces, realmente, él cuidó de la gestación 9 meses de María. Cuidó sin deseo carnal. Le puso ternura a Dios en él. Le puso ese amor, esa gratitud. Esa es la gratitud que nosotros deberíamos de tener siendo espirituales. ¿Cómo puedo ser yo un hijo de Dios habiendo sido lo peor? Un adúltero, un fornicario, qué sé yo, un borracho, una borracha, una drogadicta, drogadicta, una prostituta. ¿Cómo? Habemos de todo en la casa del Señor. Pero debemos de ser agradecidos con lo que es espiritual, muy agradecidos, porque no merecemos, nosotros merecemos literalmente el infierno, deberíamos estarnos cocinando en el infierno, pero Dios es bueno. Y hay gente que no quiere cambiar, eso es lo peor, que se siente muy bien con su brutal carnalidad y humanidad, no se siente complacido con lo que tiene. Si tiene familia, no valora a su familia, no es agradecido con lo que tiene. Si tiene un trabajo, no es agradecido con lo que tiene. Si nosotros aceptásemos como José tuvo que aceptar la voluntad de Dios y proteger la voluntad de Dios, estaríamos al otro lado. Estaríamos realmente, si tú proteges lo que es el espíritu, la espiritualidad, lo que es la deidad, y si tú sos agradecido y cuidas como José cuidó, no solamente 9 meses, porque después de que concibió y dio a luz su hijo, lo educó. Supo que era Dios, pucha, pero este es mi hijo, qué increíble, y tengo que cuidar de él. Tengo que enseñarle el trabajo. Tengo que vivir con él. Tengo que hacerle sentir mi amor y que es mi amado también. O sea, yo me imagino que dentro de todo, más allá de justo, ¿cómo somos nosotros de injustos? ¿Cómo somos nosotros de perversos? O sea, realmente no hay cosa más hermosa que poder pensar en lo que es la gloria de Dios, en la bondad de Dios, en la simpleza, pero en la grandeza de Dios. Si nosotros fuésemos esto, qué felicidad la que tendríamos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. José tal vez lucha dentro todo, mucha, se te cayó el diente. Jesús, se te cayó el diente. Alabado sea el Señor. Dios sin dientes, pero no importa. Igual, cuidarlo, igual protegerlo. Era niño, como nosotros. En algún momento nos caímos, tal vez, nos golpeamos la rodilla. Íbamos a quien nos podía cuidar. Dios puso eso en Cristo y no le dio la deidad hasta cuando vino el Espíritu Santo de Dios y lo bautizó con el Espíritu Santo en el día del bautizo. Dios hizo las cosas muy sabias para que él sintiese realmente
las cosas en el proceso humano como se debería de sentir, que tenga el apego a la familia. Por eso que dentro todo lloró tanto cuando murió Lázaro, se compuso. O sea, realmente estuvo compungido, triste, porque vio lo que es la familia. Con seguridad que sus hermanos lo empujaron, con seguridad que él peleó con sus hermanos, con seguridad. Pasó un proceso como tú lo pasas. Y esto es lo lindo de Dios. Vamos a ver Lucas 2:7, por favor. Yo lo único que puedo decir, que lo más hermoso de todo, lo más hermoso de todo y con lo que yo me quedo, es con lo que Dios da. El principal fruto del Espíritu Santo es el amor. Cuando tú tienes amor, cuando tú amas de verdad, amas, no tienes problemas con nadie. Porque sencillamente, cuando tú amas, tienes una paz. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. El problema del cristiano muchas veces es que no ama. Y el que no ama no ha nacido de Dios. Y esto nosotros debemos de tener mucho cuidado. Hay gente que conoce Biblia. Hay teólogos. El otro día hablaba con una hermana. ¿Cómo puede haber pastores sin amor? ¿Cómo puede haber pastores sin amor? Pero son pastores literalmente. Y los llaman pastores. ¿Cómo pueden pastorear sin amor? No entiendo. Si un abogado, lo tiene que hacer suyo prácticamente el proceso para poder ganar, tiene que ver todas las falencias. ¿Te imaginas un pastor? Tiene que sufrir lo que la oveja sufre, tiene que alegrarse cuando el otro se alegra. O sea, sencillamente. Pero pastores sin amor. Veo pastores indolentes que les ruegan y que les suplican y les dicen, por favor, ayude a mi hijo, por favor, haga esto. ¿Sabe? No, no, no hay espacio, no podemos, no queremos. Y se llaman pastores. Por eso que nosotros en el seminario vemos dentro de todo el Señor, qué sé yo, o sea, los que no tienen amor y los que tienen amor. El amor es la base fundamental del verdadero creyente, del verdadero cristiano. Si tú no tienes amor, algo pasa. No has nacido de Dios. Estás con rencores, con amarguras, con resentimientos, con venganzas, estás con un montón de basuras. No has conocido el verdadero amor de Dios. Y nunca debemos de olvidar que nuestro Señor Jesucristo tuvo que dar su vida para perdonarnos, sabiendo que todos nuestros pecados van en contra de Él. Y muchas veces nosotros no queremos pasar ese proceso. Cuidado con eso. El que no ama, no ha visto a Dios ni le ha conocido. Y cuidado, mucho cuidado. Lucas 2:7, y nos habla así. Y dio a luz un hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Le puso pañales. El mismo Hijo del Dios Altísimo tenía que tomar leche, tenía que orinar, tenía que defecar, tenía que ser limpiado, tenía que ser cuidado, como un humano más. Como todos nosotros hemos sido cuidados por una mamá o por una persona que sí se hizo responsable de nosotros. La voluntad de Dios es que cada uno tenga un hogar, que tenga una familia y que venga un orden establecido. Dios no mandó a una mujer soltera para que no mandó a una mujer soltera. Dios mandó a su único hijo para que sea sustentado en una familia, que tenga un núcleo familiar. Es importante la familia. Dios no vino a romper la familia. Dios no vino en eso, porque hubiese podido decir a mí que me importa la familia, yo voy a mostrar que puedo estar con los solteros y hubiese sido un mundo de calamidad. Vino a mostrarnos realmente cómo se debe de vivir en familia. ¿Qué es lo que Dios creó? Primero, Adán y Eva, la familia. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda.
idónea. Y por último, los dos pecaron y los dos afuera. Listo. Afuera del huerto, pero como familia. Se mataron el uno al otro. Caín mató a Abel, al hijo amado, al más tierno, al más humilde. Sí, por envidia, por no conocer lo que Dios. Aquí no dice que Jesucristo mató a sus hermanos. No, los soportó. Lo soportó. Tuvo que ver un montón de cosas. Si dice que sus hermanos no creían en Jesús, tal vez en algún momento les dio un cocacho a sus hermanos y iban a decir, ¿qué va a hacer Dios un cocacho, pues? ¿Ah? Ha tenido que pasar un proceso así. Dios tuvo que pasar procesos humanos. Y esto es lo más lindo. ¿Qué sientes tú en la vida? ¿Qué sientes cuando te duele un dedo? ¿Qué sientes cuando se te infecta una herida? Jesús tuvo que pasar por todos esos procesos. Tan simple como eso. Vamos a ver Gálatas 4:4, por favor. Pastor, es tan bonito porque el libro de Hebreos dice que el Señor a fuerza de práctica aprendió a ser obediente. Gloria a Dios. A fuerza de práctica. La práctica sea el maestro. Sencillamente. En todo lo que tú quieras en algún momento ser, te vas a tener que esforzar en la práctica. Y vas a tener que practicar. Y en la repetición está la retención. Esfuérzate en la piedad. O sea, realmente, si hay algo que hubo, es la piedad de nuestro Señor por nosotros. Se apiadó de nosotros. Piedad es lo que tuvo. Piedad. Gálatas 4:4 y nos habla y nos dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Qué tremendo. O sea que se sujetó a la ley. No robarás, no matarás, amarás a tu prójimo, no codiciarás. Vino sujeto a la ley. Tuvo que sujetarse a la ley. Y tuvo que mandar Dios. Escucha muy bien. Tuvo que mandar al Hijo unigénito de Dios al pueblo que Dios había escogido. A la tribu de Judá. No mandó a otra tribu. Mandó a la tribu que había escogido de donde venía el reinado para que se mantuviese eso y que fuese el reinado, pero vino al pueblo de Israel. Y esto es grande. Por eso que el pueblo de Israel forma parte de la profecía y es tan importante reconocer lo que es verdaderamente el pueblo de Dios. Es tan importante. Hay mucha gente que dice, no, odian a Israel, no reconocen. ¿Cómo pueden? O sea, ¿cómo pueden? Están completamente ciegos. Están embrutecidos, llenos de rencor. Nos miran a los judíos como lo peor del mundo. Hitler agarró y dijo, mataron ellos a Cristo, lo mataron ellos al Mesías. Ellos tienen toda la economía, es la culpa de ellos, y ellos cada vez están prosperando más. Y vino la noche de cristales rotos, llevados por la euforia de la furia, por la maldad. Porque obviamente era el mismo Satanás a través de este anticristo, que sencillamente, y mucha gente se dejó corromper, mucha gente se dejó corromper. Y mucha gente hoy en día, en este tiempo final, se está dejando corromper de la misma manera. Y es muy fuerte lo que está sucediendo. Dios tuvo que cuidar la nación, el linaje. Dios tuvo que cuidar muchos detalles para que venga el Mesías. Muchos detalles. Y esto es algo maravilloso. Y a ese Dios de muchos detalles le gustan los detalles. Ese Dios que es detallista. Ese Dios que realmente conoce muy bien lo más íntimo de tu corazón. Conoce realmente quiénes somos, porque de Dios nadie puede esconderse. Vamos a ver Mateo 12:47. Por eso que es importante ver la deidad, pero también ver la humanidad
de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo 12:47. Mateo 12:47. Y habla y dice así. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Tu madre y tus hermanos. Yo tuve, por ejemplo, una tía que, bueno, se hizo tía, se casó con mi tío. Ella era monja. Ella era monja. Una mujer muy buena, noble, qué sé yo, que lo trató muy bien a mi tío, cuidó de él, pero nunca dejó que mi tío fuese a un culto mío y yo era como el hijo de él. Se opuso completamente. Y ella no sabía que Jesucristo tenía hermanos, no conocía nada de Biblia, nada, literalmente. Y cuando hace un tiempo atrás me la encontré y le dije, pero tía, usted no sabía todas estas cosas, no dejó que mi tío, que era como mi padre, llegase nunca a uno de mis cultos en la iglesia y en el templo, aún a pesar de que él me amaba tanto y quería ir. ¿Pero acaso tenía hermanos? Impresionante. Monjas que no conocen nada de Biblia, que tienen una religiosidad total. ¿Y qué logró? Que mi tío se vaya al infierno, porque él bebía. Todos somos hijos de Dios, supuestamente llevada por el amor, la piedad y la misericordia. Y el Señor dice, pereció mi pueblo porque le faltó conocimiento. Listo, literal. ¿Cómo es no conocer la Escritura y cómo es no vivir como la Escritura nos manda? Por eso no solamente tienes que conocerla, tienes que vivirla. Y no solamente tienes que vivir, ¿qué vas a vivir si no conoces? Tan simple como eso. Y yo le dije, yo sé que usted es viuda y perdóneme, yo sinceramente siento ese dolor en mi corazón. Y la vez que yo voy a su casa, porque mi hermano tuvo un sueño tremendo con mi tío, estaba en el infierno, estaba en el infierno. Y del infierno sabemos que uno no sale. Y le dije, tía, perdóneme, yo la amo, la quiero, todo lo que usted quiera, pero yo no quiero ir a su casa. Perdóneme, porque sencillamente, o sea, tengo ese recuerdo. Y me duele que mi tío, porque pasé más tiempo con él que con mi papi incluso, haya llegado a eso. Entonces no le guardo rencor, no le guardo resentimiento, no, no, no. Pero sencillamente no siento, perdóneme. Y es algo que dentro de todo, a mí me duele, por ejemplo, que, que nunca, pero yo quisiera que usted lea Biblia y quisiera enseñarle también. Y bueno, era así. Pero ella, y eso es lo que son las religiosidades, eso es lo que logra, matar a la gente, exterminar con la gente. Vamos a ver Mateo 13:55, por favor. Y nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Los nombra a los hermanos de Jesús. ¿Con cuántos de ellos habrán mechoneado en algún momento? Pues no, dentro de todo. En algún momento un solo jalón. Tal vez si no había pelota, pero había no sé qué, algún tipo de juego en ese tiempo. No, que me has ganado, no, yo te gané, no, fui yo. Es lo mismo que nosotros pasamos. Es lo mismo que nosotros hemos hecho. ¿Cómo pudo Dios venir en eso? ¿Cómo pudo? Pero ahí está. Es María, su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Causaba admiración y sorpresa, indignación. Sí, pero tuvo que venir así y tuvo que estar en el pueblo de Dios. Vamos a ver nosotros Marcos 3:31 y 32.
Y dice así, venía después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Qué tremendo. O sea, ella afuera, su madre decía, no, yo no puedo entrar con mis hijos, pero por favor llámeme a mi hijo. Y su hijo estaba dedicado en las cosas de Dios. Y dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Qué tremendo. ¿Estaba cambiando? ¿Era malagradecido? No. Sino que él sabía la responsabilidad en algún momento y Dios había puesto en su corazón como el que tiene que poner en nosotros, que no solamente para nuestra familia debemos de trabajar. Ojo con esto. Sino debemos de trabajar para aquellos que tampoco no son familia de nosotros. Y mi madre y mis hermanos son todos ustedes. Esta es mi familia. Y mi madre y mis hermanos tendrán que creer en lo que Dios hizo en mí. Y tendrán que sumarse a lo que viene del trabajo espiritual. Por eso quien no renuncia a padre, a madre, a hijos y a hijas, por causa de mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado una familia grande, una familia numerosa, una familia realmente que marca la diferencia. Porque puede haber tu madre y tus hermanos que no hacen la voluntad de Dios. Y por eso que el Señor nos hace habitar en familia y nos dará nueva familia. Y nosotros ya somos una familia. Porque Dios nos manda a todos nosotros a trabajar por aquellos que no tienen aún familia. Qué tremendo. Trabajamos con gente que lo ha perdido todo, la familia los ha dejado, los ha abandonado. Bueno, si Dios ha escogido todo esto, alabado sea el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Vamos a ver Marcos 6:3, por favor. Y dice así, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob? ¿No es este el carpintero? ¿Qué era? Carpintero. ¿Qué hace un carpintero? Trabaja con madera. Se lastima, se golpea, se esfuerza. Trabajar con madera no es fácil. A los que hemos trabajado con madera, no es fácil. Es un trabajo bien esforzado. Es un trabajo bien sacrificado. Tener que tumbar un árbol, tener que sacar en ese tiempo las sierras del hierro que se sacaba, tenían que hacer ellos incluso realmente sus propias sierras. No era fácil. Ahora tenemos nosotros, qué sé yo, motores y tenemos un montón de cosas, facilidades para trabajar, aún como carpinteros y como madereros. En ese tiempo no. En ese tiempo era hacha, eran sierras hechos por ellos. O sea, realmente no era la facilidad con la que ahora hay. ¿Qué tuvo que haber? Cansancio, tuvo que haber sed, tuvo que haber hambre, tuvo que haber sueño, tuvo que haber en algún momento desánimo, pucha, estamos haciendo esto y no viene la gente a comprarnos. Tuvo que pasar de todo esto. No es como que dentro todo soy el hijo de Dios, Padre, mándame del cielo tus ángeles que me corten la madera y no quiero trabajar. No, tal vez lluvia. Nosotros no sabemos cuánto más les ha tenido que costar muchas cosas para poder trabajar y para poder subsistir. Y por eso dice, no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No estaba también aquí con nosotros sus hermanas? O sea que tenía hermanos y tenía hermanas. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sino honra, sino en que su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. O sea que tenía una parentela grande, enorme. Y sabes, la buena noticia es de que nosotros seguimos siendo su parentela. Seguimos siendo su familia. Qué bendición de Dios. No nos ha desechado Dios. Dios nos llama hermanos. Dios nos llama hijos. Dios nos llama discípulos. Dios nos llama sus ovejas.
Dios nos llama sus siervos. La familia de la fe. ¡Qué bendición! O sea, no nos ha desechado Dios. Y Él ya a nosotros nos conoce. Y una cosa más, Él te conoce más de lo que tú te conoces. Y esto es lo más maravilloso. O sea, seguramente estaba con María, y a María la había destinado para que sea su madre, él mismo. Qué tremendo, ¿no? Y tener que someterse y sujetarse, y tener que ser obediente, porque tenía que ser manso hacia la educación de su madre. Qué fuerte, por favor. Dios es maravilloso, realmente tan simple como eso. Hay cosas que tal vez nosotros no las queremos entender, pero debemos entenderlas. Hay cosas que son muy difíciles tal vez de comprender. Dios no está aquí para acusarnos, para condenarnos, está aquí para sanarnos y para salvarnos, para rescatarnos, para darnos lo que cada uno de nosotros necesita. Y no es fácil. Entonces, vamos a ver algo más aquí. Mateo 12:47. Sí, un minuto, por favor. Juan 2:12, por favor. Después de esto, descendieron a Cafarnaúm, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ya después unió todo, sus discípulos, su madre, sus hermanos, y aun uniendo él. Por eso que nosotros también debemos de hacer lo mismo, unir la familia de la fe. Tal vez había uno de ellos que decía, pucha, tu amigo tú sos el discípulo de Dios, yo soy el hermano de Jesús. Tal vez hubo alguno de ellos, ¿no? Que decía, bueno, hay una diferencia. Tú sos su discípulo, yo soy su hermano. A la final, ahí solamente se iban a ser ganados, no por familia, sino por obediencia, por sumisión, por sujeción. Hay algunos que todavía dicen, no, mi hija es fulana, mi hija hace sultana cosa. Bueno, y la que trabaja con tu hijo no vale nada. No, mi hija vale más. No, para Dios todos valemos lo mismo. No hay uno mejor que el otro. Si no fuera mi hijo, no tendrías trabajo. ¿Cómo? Ninguno de nosotros ha hecho nada. Dios lo hace todo para que todos tengamos algo y para que todos seamos llamados hijos de Dios. Y esto es algo maravilloso que Dios tiene y cuida muy bien los corazones. Juan 6:42. Y dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Qué tremendo. ¿Cómo puede decir este, del cielo he descendido? Es que para conocer a Jesús había que andar con Jesús y ver que era diferente. Nosotros como cristianos debemos de ser diferentes, porque si no hay una transformación, no hay un cambio. ¿Y no ha descendido acaso el Espíritu Santo sobre nosotros? Sí. ¿No marca en nosotros la diferencia? Sí. ¿No tenemos que ser realmente especiales? Sí. ¿No tenemos acaso que ser luz? Sí. No es fácil, pero es lo más aconsejable. Es para lo que nosotros estamos en esta tierra. ¿No es este acaso el que he descendido del cielo? ¿Cómo vas a descender del cielo si está tu madre aquí, tus hermanos? Nosotros conocemos a quién es tu papá. Su papá no podía explicarles desde la creación del universo.
No podía decirle, ¿sabes qué? Es que se me presentó el ángel y que esto y que el otro. Tal vez lo hacían con muchas personas, pero no con todos. Y tal vez sus hermanos ni siquiera creían en eso. Tal vez José y María los han juntado sus hermanos y les han dicho, ¿saben? Su hermano de ustedes ha sido así, nacido, concebido de esta manera. Igual han peleado con él, igual han discutido con él, igual han querido tener la razón. Y viéndolo en todos sus sentimientos y en todo, sí, aunque desde muy niño él ya enseñaba en el templo. Sus padres lo dejaron de 3 días de camino, 3 días de camino, 3 días de camino que tuvieron. ¿Y Jesús dónde está? Y cuando vuelven, Jesús estaba enseñando en el templo. Y dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Realmente, ¿cómo es nuestro Dios tan maravilloso, ¿no? Tan poderoso, tan bendito. Pensar que tuvo que pasar por todos estos procesos para ganarnos. Ahora la pregunta es, ¿te ganó Dios? ¿Estás convencido de que realmente Dios es Dios y que vino así? Y que te ama, pero entrañablemente, y que quiere compartir contigo la eternidad, y que no tiene un solo plan pequeñito contigo, que tiene un plan enorme. Si bien tienes que privarte de muchas cosas en esta tierra, no importa si en esta tierra, pero en el cielo tienes todo. Y aún en esta tierra vendremos a reinar con nuestro Señor Jesucristo, pero si nos vamos en el arrebatamiento. Pero si no te vas en el arrebatamiento, ¿cómo vas a venir a reinar? Yo no consigo todavía, hay gente que es tan perversa, tan malvada, pero nació de Cristo. No, no creo. No, todavía sigo sin creer en eso. Porque una persona que nació de Cristo, lo único que empieza a tener es un amor muy grande. Muy, pero muy grande. Lo único que te guía es el amor, la fuerza, el poder del amor. Y aún gente que te hace daño, tú le amas. Tan simple como eso. Cuando estás en el espíritu, pucha, la verdad es que es completamente diferente de estar en la carne. Pero aquí nos vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo que vino en carne y que tuvo que andar en el espíritu. Y que nosotros debemos hacer lo propio. Entonces vamos a ver aquí cómo Juan 6:42, por favor, si ya lo hemos leído, ¿no? Juan 6:42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondiendo le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre no me envía y no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escucha, ¿cómo puedes venir a decir que tú vienes del cielo? Sí, pero mi Padre me ha enviado para vosotros. Yo tengo el poder de resucitarlos. Les hablaba con una claridad para que arrepiéntanse, pues, o sea, vivan bien. Netamente poder, netamente poder. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a ver aquí, Gálatas 1:19. Y dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, Jacobo, llamado Santiago, fue hermano de Jesús, discípulo, apóstol, convencido de la bondad, del poder, de la deidad de nuestro Dios. Que bendito es nuestro Dios para poder hacer bien las cosas. Entonces tuvo que ser reconocido por sus hermanos en algún momento. ¿Cuánto le habrá costado? Y ha tenido que mostrar testimonio, ha tenido que mostrar el poder, ha tenido que mostrar la integridad
como la que nosotros tenemos que mostrar para que las personas nazcan en el Espíritu, vuelvan a tener un nacimiento maravilloso y vuelvan a nacer para vida eterna. Tenemos que ver Lucas 2:21. Y dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Fue circuncidado, cortado el prepucio de su pene, así. Tuvo que ser circuncidado. La circuncisión era lo mejor que le podía pasar a las personas que son circuncidados, los judíos, así, que tenías que pasar por un proceso así. O sea, sabemos que es un proceso de salud, de cuidado. Y esto es algo que marcaba la diferencia entre los que eran circuncidados. Por eso, dentro de todo, cuando persiguieron los alemanes a los judíos, los revisaban si eran circuncidados. Decían, no, este es judío, este sí que es judío. Sabían. Y iban a campos de concentración y lo reconocían por eso. Entonces, cumplidos los 8 días, tuvo que ser circuncidado nuestro Señor Jesucristo. En la circuncisión no me vas a decir que no hay dolor. Tuvo que haber dolor. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Tuvo que haber. Ya tuvo que haber. Entonces, también tuvo que pasar por todo esto. Nuestro Señor. Dolores. Tuvo que pasar. Y muchas veces nosotros tenemos que tener el corazón circuncidado. ¿Qué quiere decir eso? Que te va a doler tener que amar a quien no te ama. Amar a tu enemigo. Debemos de circuncidar nuestros corazones, nos dice el Señor. Te va a doler tener que soportar. Te va a doler muchas cosas. Y que soportemos aún a los difíciles de soportar. O sea, no es fácil ser cristiano. Si fuese fácil ser cristianos, todo el mundo sería cristiano. La humanidad sería seguidora de Cristo. No lo son. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Es para los valientes, no es para los cobardes. Es para los que están destinados para agarrar y decir, no, yo muero a mí. Yo me niego a mí mismo. No quiero. Y empiezas a luchar más bien porque el otro esté bien, para que el otro se encuentre con Dios, para que el otro viva con Dios. No empiezas a pensar en ti. Se burlan de ti, te utilizan, te dicen un montón de cosas igual, los amas, igual quieres seguir, igual vamos adelante. No es fácil. Nuestro Señor Jesucristo en algún momento humanamente les dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? No, no, ya no. Pero lo soportó o no lo soportó. Lo soportó. Aunque haya querido estrangularlos, lo soportó, los amó y les dio la fuerza que necesitaba darles por el ejemplo del testimonio de su propia vida para que los otros también sepan, porque les estaba mostrando lo mejor que puede haber para cada uno de nosotros, el camino al cielo, el camino a la vida eterna. Y no me van a decir que eso no fue un camino de sacrificio y de sufrimiento, por favor. Si tan solamente la vía dolorosa por donde caminó Jesús, donde tuvo que acarrear su cruz, totalmente azotado y completamente herido y desangrando, si tan solamente esa parte fue la más dolorosa, por eso es la vía dolorosa, su vida también tuvo que haber sufrido y padecido, como nosotros tenemos que padecer por ser cristianos. No es fácil. Mientras más te humilles, mientras más reconozcas tus errores, mejor te va a ir en la vida cristiana. Mejor te va a ir en la vida espiritual. Ahí vas a tener en algún momento esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, vamos a compartir el último versículo. Lucas 2:40. Y dice así, y el niño crecía y se fortalecía
y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, cuando tú crecías y te fortalecías en la sabiduría, en el conocimiento de la palabra, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo, vamos a ver un versículo más, versículo 52. Y dice así: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si tú no tienes y no hallas gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, no hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres. Esa gracia cuesta. No es fácil. Tener la gracia de Dios no es fácil. Hallar gracia ante los ojos de Dios no es fácil. Para eso vas a tener que crecer en conocimiento de la Escritura. Amén. Voy a pedir a nuestra hermana Carolina, por favor, que haga una oración para cerrar este tiempo. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por estas palabras, Dios mío. Gracias, Señor, porque te hiciste hombre, Dios mío, y sabes nuestras necesidades, nuestros dolores, Dios amado. Sabes Sí, todas las cosas, Padre amado, nos conoces, Señor. Eres tan bueno, Dios mío, tan detallista, Señor, y cómo experimentamos, Señor, los que hemos nacido, Dios amado, en el Espíritu. Podemos ser, Dios mío, ser testigos de que tú eres bueno, detallista, que estás en cada cosa de nuestras vidas, Señor. Por eso, Dios mío, nos regocijamos, amado, de saber, Padre, que tú no nos dejas, que tú sigues, Señor amado, entendiéndonos, dándonos la fuerza para salir adelante. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por venir en carne, Dios mío. Gracias por tu salvación. Gracias, Padre, por la familia en Cristo, por todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice este día y todo lo que hagamos, acompáñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Que el Eterno nos guarde a todos. Un beso en pleno cachete a cada uno. Amén. Fuerte quebra Gracias. costillas. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Shalom, De una pastor. manera Dios poderosa. bendiga. Shalom. Shalom. Dios Shalom. bendiga. Lady bendita. Dios Lady, bendiga. que Dios la bendiga. Dale Feliz igual. día Amén, viernes. hermano. Feliz día viernes a Hermano todos. Francisco, Buen día para todos. un buen día para todos, ¿verdad? Dios nos cuide. Shalom. Podemos terminar lo que está en el corazón de Dios para este día. Amén. Shalom, familia. Shalom, shalom. 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 Amén, amén. Amén, hermano. Amén, amén.